Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, soy el profesor Marín, ya nos conocemos, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad, pero bajo circunstancias muy distintas, ¿no? Como es de conocimiento público, estamos sufriendo esta epidemia, esta pandemia, ¿no? Con la cuarentena, lo que nos obliga a cambiar toda nuestra rutina, toda nuestra vida, ¿no? No solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Bueno, la materia es Laboratorio de Ensayo de Motores, para sexto año, primera división del turno noche. Espero, muchachos, que estén todos bien en principio, ¿no? Y que, bueno, tratemos de seguir adelante de la mejor manera posible. Bueno, les aclaro que esta materia la unificamos con los cursos del profesor Horacio Galacho, que desde acá le mando un saludo, un reconocimiento por todo lo que ha hecho por mí cuando yo no tuve conectividad, que me subió material, ¿no? Entonces, bueno, esta materia la vamos a encarar conjuntamente con los cursos del profesor Galacho, Horacio Galacho. Bueno, antes de empezar, les quiero decir dos cosas. Primero, bueno, como ya dije, como cambió toda la modalidad, ¿no? Para dar la clase no podemos tener una clase presencial, una clase tradicional. Yo tomé la decisión de grabar estos vídeos, ¿no? Y exponer, ¿no? Los temas a través de clases audiovisuales, ¿no? Y luego subirlas a mi canal de YouTube. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque de esta forma ustedes van a tener la posibilidad de ver esta clase en cualquier momento, ¿no? En la oportunidad que ustedes tengan y a través de múltiples dispositivos, celulares, tablets, computadoras, etcétera. Por ese motivo, me parece que es lo más conveniente, a diferencia de otros medios como la videoconferencia, ¿no? Donde se requiere de conectividad, de equipo, etcétera. Bueno, por otro lado, el programa de la materia es imposible cumplirlo, porque vuelvo a repetir, la única forma de dar correctamente la clase, incluso como dijo el ministro, ¿no? Es a través de la escuela tradicional, a través de la enseñanza presencial, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo, conjuntamente con el profesor Horacio Galacho, hemos hecho, por así decir, un resumen, ¿no? De los contenidos fundamentales de la materia y vamos a explicarlo de la manera más sencilla y elemental posible, para que todos lo puedan entender. Estas clases, estos vídeos, se van a complementar con material que le vamos a subir, que ya subimos, de hecho, que ya subió el profesor Horacio Galacho, y después con una tarea que va a ser muy sencilla, no responder unas preguntas o un trabajo práctico, una monografía, etc. Bueno, dicho esto, comenzamos con la clase. Y vamos a abordar ahora, en primer término, cómo se mide la velocidad del movimiento circular, ¿no? Del cigüeñal de una máquina, porque nos remitimos a lo que nos interesa a nosotros, que son los motores de combustión interna, ¿no? Ya sea Otto, sea diésel, y son motores, son máquinas que entregan, ¿no? Movimiento circular a través de su cigüeñal, ¿no? Bueno, acá hay que diferenciar dos cosas, lo que es la medición de la velocidad del movimiento circular del cigüeñal, de lo que es simplemente contar el número de vueltas que da el cigüeñal. Tenemos dos aparatos distintos, dos equipos distintos para hacer eso. El aparato que mide la velocidad del movimiento circular de un motor, de un cigüeñal, recibe el nombre de tacómetro. Y por lo general, en el ámbito automotriz, esa medición se efectúa en RPM, revoluciones o vueltas por minuto. También puede ser, por ejemplo, radianes por segundo. Pero en nuestro caso, en el ámbito automotriz, la unidad empleada son las RPM, las revoluciones o vueltas por minuto. Porque lo otro sería simplemente contar el número de vueltas, y ahí tendríamos un contador de vueltas, ¿no? Son aparatos diferentes. Por eso nosotros vamos a remitirnos ahora, vamos a referirnos a los tacómetros, que son medidores de velocidad. Eso es lo mismo, por ejemplo, que confundir un caudalímetro con un contador volumétrico, ¿no? Son aparatos distintos que miden cosas diferentes. Bueno, en principio vamos a hacer un poquito de historia. Los primeros tacómetros, por así decir, eran equipos sumamente rudimentarios, ¿no? Estamos hablando de los inicios, ¿no? De la industria, ¿no? De la técnica. Y voy a mostrar, a modo solamente ilustrativo, cómo eran, mejor dicho,
los contadores de vueltas, ¿no? Para medir lógicamente el régimen de las máquinas. Voy a acercar la cámara y ustedes pueden apreciar acá una verdadera reliquia, si se quiere, ¿no? Este aparato todavía se encuentra en el Otto Kraus. Esto era un primitivo contador de vueltas, ¿no? Mecánico, que se acoplaba a la máquina mediante un manchón en forma de punta, ¿no? Lo pueden apreciar al eje de la máquina, y contaba el número de vueltas. Ahora, lógicamente, esto es un contador de vueltas. ¿Cómo hacíamos para tener el tiempo y de esa manera conocer efectivamente la velocidad? Bueno, se usaba, por más que parezca increíble, una plomada que tenía aproximadamente 1 metro de hilo y obraba o actuaba como de péndulo de segundos, ¿no? Y de esa forma yo entregaba, ¿no?, la constante tiempo y con el número de vueltas podía calcular, ¿no?, podía determinar el régimen de la máquina RPM. Bueno, lógicamente eso fue el inicio, ¿no? Hoy en día se desarrollaron equipos modernos y lógicamente electrónicos y digitales, ¿no? Antes que estos equipos había aparatos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, los tacómetros centrífugos, pero no los vamos a abordar porque ya directamente no se emplea. Vamos directamente a lo que sí se usa hoy en día, ¿no?, tanto en el taller como en el laboratorio, para medir el régimen de un motor, ¿no? Bueno, como dije, estos equipos son electrónicos, digitales, ¿no? Y podemos desglosarlos en 2 equipos. El primero es un equipo de contacto, es decir, se establece un contacto físico con el eje o cigüeñal, ¿no?, de la máquina, del motor, mediante una especie de manchón de acople, ¿no? Generalmente es una punta de goma. El otro es directamente sin contacto, o sea, es un teleinstrumento, ¿no? No requiere de un contacto físico con la máquina, con el cigüeñal de la máquina. Bueno, vamos a explicar entonces cómo funciona el primero, el tacómetro con contacto físico. Tiene un eje que termina en un manchón, acá no está dibujado, realmente, como dije, es una punta de goma que apoya ese contacto con el cigüeñal, ¿no?, con la cara del cigüeñal, ¿no?, el eje de cesión de energía de la máquina. Bueno, ese eje está montado sobre rodamientos, aclaro que esto es un mecanismo de alta precisión, tiene adosado un disco con ranuras muy pequeñas, pero muy pequeñas. Y de un lado tenemos un diodo LED. LED significa diodo emisor de luz. El diodo LED, en este caso, es infrarrojo, como el que tenemos en los controles de los televisores, de los equipos, ¿no? Es decir, emite un haz de luz infrarroja, no visible al ojo humano, ¿no? Y este LED, diodo emisor de luz infrarroja, envía un haz infrarrojo a un elemento denominado fototransistor. El fototransistor actúa como un interruptor óptico, es decir, cuando recibe el haz infrarrojo, conmuta, emite una señal, ¿no?, o deja circular, pasar una señal. Cuando no recibe el haz infrarrojo, evidentemente no conmuta. Imagínense un interruptor, ¿no?, que abre y cierra. Bueno, ¿qué sucede? Cuando toma el haz infrarrojo, una ranura puede pasar. Cuando se desplaza y la ranura desaparece, se corta el haz. O sea que el fototransistor recibe pulsos del haz infrarrojo, lo que se transforma en pulsos de señal, ¿sí?, señal eléctrica. Esos impulsos de señal van a la electrónica del equipo, que son procesados, donde aparece o se aplica una constante de tiempo por un oscilador local, etc., pero son cosas que no vamos a abordar acá porque es electrónico. Y finalmente presenta, ¿no?, la magnitud, o sea, el régimen de la máquina en RPM, en una pantalla de cristal líquido, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, un display o pantalla de cristal líquido. También estos equipos tienen una interfase de conexión, un cable de comunicación tipo puerto USB, donde yo puedo suministrar, ¿no?, esa información a una computadora, por ejemplo, ¿no? O sea que esto actuaría verdaderamente como un sensor, ¿no? De hecho es un sensor esto, ¿no? Acuérdense que el sensor es un aparato que transforma o traduce una magnitud física en señal eléctrica, ¿no? Un sensor moderno, por lo menos. Bueno, esto sería básicamente cómo funciona un tacómetro moderno, electrónico, de contacto. Pero hay, basado en el mismo principio, se puede construir, hay un aparato que es mucho más
sencillo y mucho más práctico, que es el teletacómetro, vamos a decir, ¿no? Infrarrojo, por supuesto, donde no se requiere de un contacto físico con la máquina. ¿Y cómo funciona esto? De una forma muy sencilla, muy sencilla, perdón. En el eje de la máquina se pega un sticker, un papelito de aluminio que hace las veces de espejo, ¿sí? Una etiqueta, una calcomanía reflectiva. El aparato consta en principio de un láser, de un puntero láser, que proyecta un punto para guiar, para enfocar, por así decir, el aparato hacia el papel. Es la única finalidad que tiene este puntero láser, ¿no? O sea, enfocar, ¿no?, ópticamente el equipo hacia este elemento o papel reflectivo. Por otro lado tenemos, como ya explicamos, el diodo emisor de luz infrarrojo que emite un haz, que cuando es tomado, por así decirlo, por el papel reflectivo se refleja y vuelve al equipo y es captado por el fototransistor. El funcionamiento es el mismo que el anterior. Pero fíjense que acá no hay contacto físico, o sea, yo apunto con este aparato al sticker, ¿no?, reflectivo, y de esta forma tengo directamente la velocidad, ¿no?, de la máquina en RPM, en revoluciones por minuto. Bueno, explicado esto, vamos a pasar al freno de Prony, ¿no? O mejor dicho, vamos a hablar de los frenos dinamométricos, ¿no?, que son aparatos ya para medir la potencia efectiva o real de la máquina, ¿no? Y vamos a empezar por el más sencillo de todos, que si bien no se usa más, es el prototipo de todos los frenos modernos, que son hidráulicos, que son eléctricos. Y este prototipo, ¿no?, este freno mecánico, recibe el nombre de freno de Prony. Bueno, esto lo veremos en el próximo vídeo.